Bom, vamos dar início a mais uma tarde de trabalhos. Eu vou aproveitar este tempo de antena para vos dizer a vocês e a quem nos segue online para não perderem as propostas que o MEX vos faz, entretanto, entre o ERPAC, depois do ERPAC, está bem? Com muito prazer que vos recebemos, vocês têm os programas e até domingo à noite estaremos a mexer numa situação absolutamente complexa e caótica. Para ajudar vamos ter festa, mas estamos aí já com lugares alternativos, portanto peço-vos que vocês tenham uma atenção acrescida a partir de hoje, ajustes de horários e de espaços, e por isso atualizem isso nas nossas redes, porque temos uma previsão de mudanças de 5 lugares e de alguns ajustes de horários, está bem? Dito isto, eu sei que vocês têm sido convidadas e convidados a participar no nosso projeto Máquina do Ruído. Volto para quem não ainda escutou esse apelo. Nós temos um projeto que nos foi apresentado por um artista brasileiro, o Bruno, que temos vindo a desenvolver com o Centro de Investigação CE da Universidade do Porto. É um projeto em que nós tentamos experimentar e ensaiar uma manifestação virtual. Portanto, vocês podem aceder através da página do festival, nex.org.pt, logo no início da página tem máquina de ruído, podem deixar o vosso protesto, a vossa inquietação, o vosso grito áudio ou por escrito. A ideia é que durante estes 15 dias do festival possamos construir um arquivo dos nossos protestos de setembro de 2021. O projeto terá depois uma segunda fase nos próximos meses, que é uma fase de manipulação destes protestos através de algoritmos e de dispositivos que são utilizados na produção de notícias falsas. Mas daremos notícias, para já era este o apelo. E agora vamos realmente ao que interessa. Muito obrigado pela tua presença, Benito. Bonito também, Benito e bonito. O Benito vai-nos fazer uma apresentação que está direcionada ao tema Cultura e Práticas Artísticas Comunitárias em Espanha, Experimentação, Risco e Transformação. Ele acedeu a este nosso apelo de tentar cruzar o seu pensamento e a sua prática com o tema que nós temos definido para o ERPAC nesta edição. Eu vou passá-lo a apresentar muito brevemente, o Benito depois fará uma apresentação de cerca de 30 minutos e nós combinamos que seria interessante deixarmos tempo que muitas vezes não deixamos para ter uma discussão um pouco mais aprofundada, contar com as vossas questões, inquietações, comentários de quem está aqui presente e também no online. Então o Benito é curador e gestor cultural do Ministério da Cultura e Desporto de Espanha, é licenciado em Direito e em Ciências Económicas e Empresariais, atualmente estuda História da Arte. Desenvolveu a sua carreira profissional em diferentes departamentos do Ministério, do mesmo Ministério que eu citei em cima, na Direção-Geral de Belas Artes e Património Cultural, no Museu Nacional Reina Sofia e no Instituto de Cinematografia e Artes Audiovisuais. Atualmente trabalha na Direção-Geral das Indústrias e Livros Culturais, onde promove e coordena vários programas de cooperação cultural, incluindo o programa Cultura e Cidadania, que aliás foi a partir daí que eu conheci o trabalho do Benito, e também um novo programa, o Cultura e Cidadania desde 2015, e um programa bem mais recente que se intitula Cultura e Ruralidades. Estes projetos são projetos multidirecionais, comprometidos com uma visão social, participativa e transformadora da cultura. Volto a frisar que é um prazer enorme ter o Benito connosco e também temos a oportunidade de conhecer uma política pública que pensa de uma forma estruturada, neste caso a partir de um ministério que tem um programa que se intitula Cultura e Cidadania. Penso que pode ser um exemplo interessante, nós que tantas vezes estamos tão próximos e tão distantes, os portugueses e os espanhóis. Muito bem-vindo e boa comunicação. Boa tarde, muito obrigado, Hugo, muito obrigado a vosotros. Es un placer estar aquí en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Porto. Estoy muy honrado. Y bueno, voy a intentar ir despacito, yo suelo hablar deprisa, pero voy a intentar despacito para que me podáis entender y apoyarme también en esta presentación, porque bueno, siempre ¿no? Permite ¿no? Asentar mejor ¿no? las ideas que
La quito, ¿no? Ah, sí, por favor. Permitirá también que podáis fotografiar las diapositivas, entendáis mejor algunas ideas muy importantes que tenemos en Cultura y Ciudadanía. Es un programa que iniciamos en 2015 en el Ministerio de Cultura y Deporte de España, por lo tanto llevamos 7 años ya trabajando. Y bueno, a mí me gusta definir Cultura y Ciudadanía como una especie de laboratorio. Es un laboratorio de pensamiento, de investigación, de prácticas, de intercambio profesional, de trabajo en red, de invención también, ¿no? De imaginación de nuevas posibilidades y proyectos para la cultura muy apegada a la realidad. Es un espacio que se mueve entre los marcos teóricos, nos parece fundamental poder trabajar desde los marcos teóricos hacia las prácticas o las praxis culturales. Tal vez un poco más espacio, perdona, sí. Gracias. Decía yo sé que no es fácil, sí, pero... Yo tiendo a hablar de prisa. Sí. Nos movemos desde los marcos teóricos hacia las prácticas culturales, hacia la praxis, y de la praxis también poder generar nuevos o rectificar los marcos teóricos muchas veces de partida, ¿no? En ese sentido es un programa muy apegado a la realidad, a lo que está pasando, a lo contemporáneo, y eso también nos lleva a trabajar desde la complejidad, desde la volatilidad que estamos también viendo en este mundo, en la cultura, ¿no? Que lo que emana de ese mundo tan cambiante que tenemos hoy y que hemos visto también de manera acentuada con la pandemia. Entonces, bueno, os voy a contar un poquito las líneas generales del programa y los marcos teóricos, y también vamos a ver algunos espacios o prácticas o proyectos que hemos venido, son decenas y decenas ya, en estos 7 años con los que hemos venido trabajando. No solamente hablamos de prácticas artísticas, nos aproximamos a la cultura desde una dimensión muy amplia, antropológica diría, cultura en sentido muy amplio, prácticas culturales, por lo tanto, bueno, trascendemos lo artístico, lo escénico, ¿no? Que es la temática fundamental de este programa, pero yo tengo una aproximación a la cultura muy transversal, muy híbrida, muy holística, y me parece que es fundamental poder trabajar en esta complejidad. La cultura hoy es híbrida o no lo es, híbrida es mestiza, es multidisciplinar, y desde ahí nos expresamos. A ver si movemos la... Bueno, el programa tiene varias líneas de trabajo. La principal es el encuentro Cultura y Ciudadanía, que es un encuentro internacional que va por su 7ª edición. La próxima es a mediados de octubre en San Sebastián, en España. Hemos ido tematizándolo. A partir del encuentro hemos ido generando otras líneas de trabajo. Hemos generado el espacio de cultura y ruralidades, que estaba implícito en Cultura y Ciudadanía desde el inicio, pero le hemos dado un espacio propio a la idea de ruralidad. Pero la idea de ruralidad como no solamente como un espacio físico, sino como un espacio mental y cultural que nos puede servir también de ideal civilizatorio, ideal cultural para el futuro que viene. Nuevamente lo hemos visto durante la pandemia. Trabajamos el pensamiento, creemos que el gestor cultural, los que están en las prácticas escriban, les cuesta mucho escribir y tenemos un espacio de pensamiento en la propia página web de Cultura y Ciudadanía. Este es el último texto que hemos publicado, que es precisamente un texto de la red de agentes de cultura comunitaria de España, que se acaba de constituir. Entonces, os invito, es un texto ya 15 días fuera, publicado, os invito a consultarlo en la página web. Trabajamos las cartografías, en el mapeado de agentes, la cartografía como archivo, pero también como herramienta de investigación. Y también me gusta decir que la cartografía, el mapa, el atlas, no es una acumulación simple de cosas, es un relato, es una narración. Es la narración que nos interesa contar, que queremos contar, la narración contemporánea, la narración experimental, la que nos abre los ojos, la que busca la innovación, y también esa capacidad de transformación, ¿no? Que está implícita en todos los proyectos de cultura comunitaria. La cultura, insisto, en esa dimensión artístico-antropológica que defendemos en el programa. Tenemos también un archivo audiovisual extensísimo, todas nuestras actividades están grabadas por años, tematizadas por conceptos, categorías, el trabajo por categorías, la cultura como una sucesión de categorías, etiquetas, nociones, nos parece también clave, es una metodología fundamental en nuestro trabajo, trabajar con los conceptos, en verdad incluso conceptos nuevos. Me parece que el lenguaje se queda corto para describir, el lenguaje tradicional se queda corto para describir las realidades de las que venimos. Me parece fundamental que la cultura, la gestión cultural, el pensamiento cultural pueda generar categorías nuevas o resignificar o cambiar de sentido y significado a las antiguas. También tenemos espacios más pequeñitos de pensamiento. Trabajamos en proyectos concretos, también estamos haciendo un libro blanco de públicos de la cultura, donde han participado más de 300 agentes de toda España, es un trabajo de 3 años.
donde a la dimensión cuantitativa propia de las industrias culturales le sumamos la dimensión cualitativa, es decir, el trabajo con la educación y la mediación, donde la cultura comunitaria tiene muchísimo que decir, y lo vamos a presentar probablemente antes del final de año. Y después tenemos una comunidad en redes sociales que os invito a seguir, en la que hay miles y miles de agentes culturales de España, de Europa y de Iberoamérica, donde junto a nuestra actividad particular pues, compartimos la agenda de las decenas de agentes con las que estamos trabajando. La labor de cartografía viene muy deprisa, me parece fundamental para poder construir un relato. El relato no solamente se construye desde un ministerio, me parece fundamental trabajar en esa idea de coautoría o copensamiento, y esta es una de las líneas fundamentales de trabajo, es decir, poder construir ese relato que queremos con una infinidad de agentes culturales diseminados por todo el territorio, no solamente las grandes ciudades. Tenemos dos grandes cartografías que os invitamos a notar, no me da tiempo, si no, después quizá la ronda de preguntas las podemos ver, que es la categoría Cultura y Ciudadanía, donde están todos, cerca de 300 proyectos, ¿no? O algunos de Portugal que han pasado por nuestros programas, que es temática, digamos, construida a base de las categorías fundamentales del programa, pero también es geográfica, con diferentes filtros, ahí la podéis contemplar. Tenemos otra cartografía que es de dimensión europea, que nos parece el tema de la ruralidad, la despoblación, el reto ecológico, son temas que nos afectan muy especialmente en la península ibérica, España y Portugal, pero los estamos planteando a escala europea, y pensar esa nueva ruralidad del siglo XXI, como os decía al principio, como un relato civilizatorio apto, ¿no? O como forma de vida o posibilidad de vida, donde la cultura y las artes tienen muchísimo que decir, ¿no? Para imaginar ese medio rural, digamos, tan golpeado, ¿no? También durante estas últimas décadas en nuestros dos países. Recientemente publicamos este libro, no hay mucha bibliografía ni siquiera a nivel internacional sobre esto, se llama Pensaría en el medio rural, prácticas culturales en contexto, es una de las publicaciones más importantes que tenemos y bueno, es una obra coral donde han participado muchísimos agentes y donde lo comunitario, la idea de lo comunitario, la idea de la cultura entendida en comunidad, de forma colectiva, es un eje vertebrador de toda la publicación. Está gratuito en digital, desde nuestra página web, lo podéis consultar, descargar. Y bueno, junto a un poco la explicación de estos grandes vectores del programa, me gustaría también compartir con vosotros muy rápidamente pues, bueno, un poco el marco teórico, ¿no? Así muy deprisa, no tenemos mucho tiempo, pero el marco teórico que desde el 2015, ¿no? Venimos desarrollando. El programa surge en un momento muy concreto, que es la postcrisis del 2007-2008. En España el movimiento del 15M tuvo muchísima fuerza, hubo, digamos, un seísmo a nivel social, político, económico y también cultural. El sector cultural, ¿voy muy deprisa? Sí, sí. Sí, un poquito más despacio, ¿eh? El sector cultural fue muy importante en la configuración teórica, social, ideológica, ¿no? de lo que estaba por venir. Y después del 15M, y bueno, ahí fuimos detectando, ¿no? que había un seísmo que bueno, afectaba a toda la sociedad, por supuesto, afectaba a la política, pero también afectaba a la cultura y a la gestión cultural, ¿no? Veníamos unas categorías que se habían impuesto durante décadas, pero nos estábamos moviendo hacia otras, ¿no? Y la vocación del programa es estar muy atento a esos desplazamientos. Entonces, aquí he conformado un sistema, por una cuestión metodológica, un sistema de pares, o de vasos comunicantes. No me gusta hablar en términos antagónicos o dicotómicos, es decir, no son excluyentes estos dos, sino son sistemas de vasos comunicantes que deben, la mayor parte de las veces, dialogar entre sí. Entonces pasamos a la idea de la cultura como recurso económico, urbanístico, propagandístico, a la idea de la cultura como derecho, que es un derecho de participación en la vida cultural, no solamente es un derecho de acceso, es un derecho de participación activa. En la conceptualización de este derecho de participación hemos trabajado mucho, aquí no tenemos tiempo, pero hemos trabajado mucho, en la página web podréis ver documentos, de qué implica, ¿no? ¿Cuántas dimensiones engloba el derecho a la cultura o el derecho de participación cultural? De pasar de la idea de una cultura eminentemente pública a una cultura sustentada en lo común, es decir, una cultura no solamente emanada desde las instituciones públicas o también desde el mercado, a una cultura que podamos pensar todos y que podamos gestionar y cogestionar entre todos.
del tránsito, ¿no? O el diálogo entre lo artístico y lo antropológico, lo he dicho al principio, me parece clave esta idea, una cultura de lo cotidiano, de las realidades que la gente vive el día a día, cómo desde la cultura podemos reimaginar todo eso, cómo podemos abrir brechas, cómo podemos transformar a través de la cultura que es realmente transformadora. Entonces, eso tiene que ver con una idea de la cultura de lo cotidiano también. Las artes también pueden intervenir, deben intervenir ahí, ¿no? La idea de pasar de la institución, o desde el principio, de las industrias culturales, a una idea de cultura ciudad por y para la ciudadanía, muy relacionada, de pensar no solamente en sectores culturales independientes, escénicas, audiovisuales, plásticas, etcétera, sino la cultura como un ecosistema donde no solamente lo profesional tiene cabida, sino también lo amateur, lo aficionado, lo ciudadano, del consumo a la participación, de la idea de la cultura sustentada en el evento a pensar en procesos a medio y largo plazo, que son los que tienen realmente un potencial emancipador, transformador, volvemos otra vez a la transformación. Pensar no solamente en el objeto, la cultura como un objeto que se consume, que se visita, etcétera, sino también, sobre todo, en los sujetos, ¿no?, a los que está dirigida esa cultura. La cultura, sobre todo, es un espacio de producción de sentido, de diálogo, de relación, y esa producción de sentido la generan las personas, los sujetos. De la idea de acceso a agencia o empoderamiento, empowerment, que dicen los ingleses, de educación, sí, pero también mediación, igualdad, no es un sentido unidireccional de la práctica pedagógica, sino bi o multidireccional. Pensar no solamente en públicos, sino en comunidades de práctica también, no solamente pensar en los centros, y esta noción para nosotros es fundamental, sino en las periferias. Ahí está la diversidad cultural, ahí está la experimentación, ahí está el riesgo. Y para las periferias, pueden ser mentales, físicas, geográficas o de todo tipo. Del urbano al rural, la idea rural, insisto, es fundamental, no es un apósito, un apéndice del programa, es un eje central, como ideal civilizatorio, decir sociedades eminentemente rurales, como son la española, bueno, las europeas, y en particular la española y la portuguesa. El observo a la ciudad estuvo lugar antes de ayer, que digo yo. No podemos olvidar esto, que son culturas comunitarias, además, las culturas rurales, eminentemente comunitarias y participativas. Pasar de la institución a una idea de territorio y espacio público, las prácticas comunitarias suceden ahí, pero pensar la institución extramuros, no solamente en los grandes equipamientos culturales, sino también fuera, pensar en el ecosistema cultural. Pensar de lo concentrado distribuido, de la disciplina a la multi-anti-transdisciplina, como os he dicho al principio, la cultura es muy compleja hoy. Pensemos, traemos esa complejidad a las prácticas, de lo macro a lo micro, ahí está la experimentación nuevamente. Del gobernar al facilitar y acompañar procesos, una cultura del gobierno, no una cultura del habitar, del estar, de lo cotidiano, del vivir, una cultura relacionada con la vida. De programar al coprogramar, o co-crear, o co-diseñar, ¿cómo podemos? Es un reto para los gestores culturales y es muy difícil, exige mucho trabajo, ¿no? Pero creo que el poder transformador de todo eso es muchísimo mayor y somos capaces de diseñar procesos de colaboración para generar programas. El habitat, ya lo hemos dicho, pasar de la idea de la cultura como una transacción a un espacio de cuidados, de cuidarnos. La cultura no solamente es vender un boleto, sino que las personas que entran en un espacio cultural se sientan en su casa. Y la salud es fundamental, lo hemos visto durante la pandemia. En España se está el debate de la cultura como bien esencial, como bien sanador, bien terapéutico, supongo que en Portugal también, no hay tantas distancias. Pasar de la idea de productivismo, producir, a una idea de una cultura basada en la sostenibilidad y el pensamiento ecológico, de la rapidez, de lo rápido a lo lento, de la exclusión a la inclusión, de lo cultural a lo multicultural. Portugal es una sociedad multicultural, probablemente tenga más tradición que España, lo sabéis mucho mejor que nosotros. Pasar de la idea de patriarcado a los feminismos o ecofeminismos, de lo generacional a una cultura basada en los nichos generacionales, a una cultura que sea mucho más transversal a nivel de edades.
Pasar del humano, la columna central del humano, a lo póstumo, tengamos en cuenta el mundo en el que vivimos, plantas, animales, seres vivos, de todo tipo de condición. Pasemos de la democratización, está en el libro de Hugo que presentará estos días, a la idea de democracia cultural. Entonces, bueno, he cumplido la mitad del tiempo, creo, Sí. Con lo cual me he planificado Tenemos muy más... No sé si podemos hacer una pausa y lo he contado muy deprisa el marco teórico, pero bueno, creo que más o menos se ha entendido, ¿no? Esa idea de un poco de desplazarnos, movernos de los lugares de confort y pensar muy apegados a los hechos qué cultura necesitamos y qué, como gestores, qué responsabilidad asumimos, ¿no? Ante esa cultura que tenemos la obligación de cohacer. Y ahora, si no tenéis ninguna cuestión, continuaré mostrándoos una muestra muy pequeña de algunos de los proyectos, prácticas de todos los ámbitos de la cultura que han venido ocurriendo en nuestro país en los últimos años, en España. Algunas os sonarán probablemente, otras no, pero bueno, son proyectos de un riesgo, de una capacidad de experimentación, de un activismo que tiene implícito una forma de entender el mundo, un conocimiento, un pensamiento realmente inspirador. Y es con todos ellos con quien hemos venido construyendo y seguimos haciéndolo este programa de política pública. Es un programa pequeño dentro del Ministerio de Cultura de España, pero probablemente ahora mismo no hay un programa con mayor repercusión en el ámbito profesional de la gestión cultural como nuestro, porque estamos en todos los másteres, en muchísimos sitios, hablando de esto. Y porque, bueno, tiene esa vocación experimental también, ¿no? que dirige un poquito el título de la mesa, ¿no? De laboratorio. Entonces, bueno, hago una breve pausa de unos segundos si queréis, si lo seguimos. Sí, pero bueno, por parar un poquito. Sí. Seguimos. Bueno, voy a hacer un recorrido así un poco aleatorio, ¿no? y poco ordenado sobre las prácticas que hemos venido. Insisto, os invito a consultar la cartografía, después si podemos la ponemos, por no salirme del PowerPoint en el Zoom, porque bueno, pasar de la presentación a la web igual nos desconcierta técnicamente, entonces me voy a quedar, no voy a mostrar las páginas web de momento, así que casi al final. Y bueno, hablando de artes escénicas... Despacio, perdona. Sí, bueno, era un inciso. Perdona. Pues bueno, tenemos este proyecto que es una mirada diferente, que es un proyecto de teatro comunitario que depende del Ministerio de Cultura, es una mirada diferente que tiene como vocación integrar la inclusión de personas discapacitadas, ¿no? Es un proyecto del Ministerio, entonces que tiene también ya bastante tradición y se celebra en teatros nacionales y bueno, integra, ¿no? Esa vocación de integrar a las personas con discapacidad, síndrome de Down, autismo, etcétera, ¿no? Simplemente os quiero poner a título de ejemplo, después si queréis podemos hablar más despacio de alguno de ellos. Este es otro proyecto muy importante en España que se llama Cross Border, probablemente lo conozca, ¿no? Que también es un proyecto de teatro comunitario, pedagógico, escuela, con un impacto también tremendo en los últimos años en España. Y después también hay proyectos de teatro comunitario, piezas comunitarias muy ligadas, ¿no? A esa recuperación de los imaginarios rurales. Esta es una pieza colectiva itinerante del colectivo La Majara de Barcelona que se llama Labranza. Y para nosotros poder devolver a la contemporaneidad, ¿no? A la modernidad, a la experimentación, a este tipo de imaginarios nos parece clave. O sea, nosotros decimos que hoy en día gran parte de la experimentación e innovación tiene que ver con dar 2 pasos hacia atrás, recuperar un poco lo que había antes, resignificarlo y mostrarlo con lenguaje contemporáneo. De las escénicas, por eso creo que es rico también poder mostrar todo este abanico de propuestas que trasciende lo escénico, ¿no? La idea de coautoría, ¿no? Hay un proyecto de Madrid que se llama Cine sin autor, ¿no? El cine es probablemente de esos espacios en donde los autores no se han hecho más fuertes, ¿no? Hasta hay tesis, ¿no? De la política de los autores, Francia, etc., ¿no? Pues bueno, hay un proyecto que se llama Cine sin autor, es un proyecto de cine colaborativo y participativo muy interesante que está en Madrid. O un festival de cine etnográfico
en un pueblecito de Huesca, donde, bueno, lo que hacen es codiseñar la programación con todos los vecinos del pueblo, lo que genera un compromiso, un engagement, ¿no?, que dicen los ingleses, con el festival importantísimo, porque son los propios habitantes del territorio los que seleccionan las películas y deciden la programación. Para eso el festival se preocupa también de darles formación en lenguaje audiovisual y me parece un proyecto maravilloso que, bueno, va por su 15 o 16 edición. Y bueno, en el ámbito de la programación cinematográfica, que también es un ámbito de los programadores, ¿no?, de los cinéfilos, pues este festival es capaz, ¿no?, de experimentar y arriesgar con ese tipo de planteamientos. Las artes visuales, ¿no?, o performativas también en el espacio público. Este es un proyecto también en un pueblo de Granada, un proyecto pequeño, donde, bueno, pues toda la población es capaz de participar y llevamos el arte contemporáneo más experimental al espacio público de un pueblo de 3.000 habitantes, Escarpia. Seguimos con las artes visuales en la arquitectura, en varios pueblos de Extremadura también. Es decir, son prácticas comunitarias en las diferentes disciplinas artísticas. Y aquí también, pues bueno, os quería también enseñar esta red, que es muy parecida a las cartografías que tenemos nosotros, no tan ambiciosa, porque es únicamente de espacios artísticos en el medio rural, la red del Cubo Verde en España. Entonces son espacios que promueven la creación artística en contextos rurales, muchos de ellos en estrecha conexión con las comunidades locales, rurales. Y esto me parece clave, es decir, que no pensemos la práctica artística contemporánea como una práctica ensimismada o autorreferencial, sino que seamos capaces de crear imaginarios. Esto requiere procesos de larga duración, de varios meses, ¿no? Pero que seamos capaces de generar nuevos imaginarios en torno y con las poblaciones que viven en el medio rural. También la arqueología se puede hacer de forma comunitaria. Aquí unos chicos que se llaman Underground Arqueología, que tienen un congreso que se celebra en España y en América, que es un congreso de socialización de arqueología comunitaria en el medio rural. Yo la semana pasada estuve con ellos. Y también la arqueología, que es otro ámbito reservado también a la institución, a la academia, se puede plantear con criterios sociales, con criterios comunitarios, con lógicas participativas, donde todos podamos sumar conocimientos también, porque todo el conocimiento llega al territorio, la antropología, la toponimia, la historia reciente, el trabajo de la comunidad en ese territorio es muy importante para construir definitivamente conocimiento histórico arqueológico. Nos vamos a la ciudad, también el Ministerio de Cultura tiene este espacio, que es pionero en cierta manera, es el edificio Tabacalera en el centro de Madrid. Es un espacio que comparte el Ministerio, un centro de arte ahí, más de uso, más profesional, el arte contemporáneo, pero la mitad del espacio está compartido con colectivos sociales que habitan el barrio, que gestionan y cogestionan ese espacio y generan su propia actividad cultural. El espacio Tabacalera, pues bueno, es un espacio, insisto, es un espacio del propio Ministerio que ha sido capaz de poder ceder tutela, ceder gestión para los colectivos sociales, lo cual es un gesto también de mucha valentía, ¿no? Un espacio además que está en la Milla de Oro de Madrid, que Madrid, bueno, pues, ha sido ahora mismo declarada Patrimonio de la Humanidad por el pasado artístico, y este edificio, pues bueno, se encuentra, ¿no?, en ese eje. Pero que sepáis que aquí los colectivos sociales trabajan al lado del centro de arte, ¿no?, que gestiona el Ministerio. Tenemos también el espacio de Medialab Prado, que es un espacio también de codiseño, de innovación social, innovación ciudadana, de cultura comunitaria en definitiva, y investigación comunitaria, innovación comunitaria. No sé si alguno lo conocéis, pero bueno, Medialab Prado ha tocado todas las ramas, no solamente de la cultura y las artes, sino de la ciencia, la tecnología, el sector digital, etc. Ahora está en un momento difícil porque el Ayuntamiento de Madrid lo quiere trasladar a Matadero, pero es un espacio de participación ciudadana desde una óptica de la innovación y la investigación en referencial en todo el mundo. Hay espacios que se han creado imagen y semejanza de Medialab Prado en México, en Estados Unidos, etc. Entonces, es un espacio de co-creación y co-innovación en torno a muchísimas, desde prótesis de brazos hasta infraestructuras digitales, hasta experimentación artística, por supuesto. Bueno,
Os invito también a visitar la página web de Media Lab, que acaba de sacar una publicación súper interesante. Otro proyecto del Ayuntamiento de Madrid, con el gobierno anterior, que es Imagina Madrid, que es un proceso de imaginación, de coimaginación de los distritos, de los barrios, dirigido por Intermedia, que es un espacio cultural que está en Matadero, que tocó un proyecto muy ambicioso, pero bueno, experimental también, murió, pero bueno, nos parece también muy interesante, ¿no? Todo el trabajo que se hizo en Imagina Madrid, con los barrios. Este es un proyecto también que surgió después del movimiento 15M en Zaragoza, es un espacio también que cedió el Ayuntamiento a los colectivos sociales de las industrias del barrio, las industrias culturales. Es un espacio donde se co-gobierna, se co-decide también con la comunidad las orientaciones, las líneas estratégicas, programáticas del centro. También son espacios que surgieron, ¿no?, a raíz del 15M y que ahora están sufriendo un poquito a nivel presupuestario, pero ellos siguen trabajando. Y es otro espacio que ha viajado a muchísimos sitios porque es una experiencia muy poco usual, de gobierno de un espacio público por parte de una comunidad de agentes en torno al barrio, ¿no?, en torno a esa zona. Harinera Zaragoza. La Casa Invisible, que es un espacio ocupado al uso en Málaga, pero con un potencial brutal, porque ha trabajado con museos como el Reina Sofía, por ejemplo, con una capacidad de generar procesos de pensamiento y movilización social increíble, la Casa Invisible de Málaga, y un espacio también de cogobierno y de copensamiento, ¿no?, donde muchos agentes interactúan. Los arquitectos también han trabajado mucho en los procesos de cultura comunitaria en España, están trabajando, hay varios colectivos como Fuloarc, todo por la praxis Masturama, que veremos ahora, este es el centro de Madrid, que es el mercado de la cebada, se creó un espacio comunitario que funcionó durante varios años en Madrid y es también referente, ¿no?, en esta práctica de reverdecer, ¿no?, y recuperar espacios en desuso para la práctica y convivencia ciudadana. Y el mercado de la cebada pues, fue otro experimento, de muchos experimentos se quedan por el camino o tienen 5 minutos. Tienen vida limitada. La plaza de la cebada fue uno de ellos, pero el pozo que ha dejado ha sido increíble. Tenemos Masturama, que trabaja en todo el mundo desde la óptica del reciclaje, el reciclaje y la reutilización de elementos y la participación comunitaria para generar procesos de largo recorrido en el tiempo. Algunos más, insisto, son proyectos de arquitectos, la fábrica de toda la vida también. Es un proyecto. También hay proyectos de ese tipo que son proyectos participativos que tienen que ver con la digitalización y la colaboración en la construcción de herramientas digitales. Este es un jardín cosmopolita donde todas las personas pueden identificar árboles de un parque de Sevilla, un parque de las Islas Canarias. Nosotros hemos hecho replicar este proyecto en San Sebastián, se llama Cleos Cristinanea. Entonces, mezcla capas de investigación botánica, de historia, de ficha de datos, visualización y músicas del mundo. Y es un proyecto, insisto, donde los ciudadanos pueden participar también en la aportación de datos identificativos de especies vegetales de todo el mundo. Pues se llama Jardín Cosmopolita. Fue un proyecto que se llevó a cabo como motivo del 5º aniversario de la Vuelta al Mundo, donde participaron pues, Magallanes y Elcano. Y bueno, el proyecto original está en Sevilla, ¿no?, que fue uno de los puntos de llegada, ¿no?, de toda esa diversidad botánica, ¿no? Entonces es un proyecto súper interesante, os invito a consultar la web. Cartografías o paisajes sonoros también participativos en el territorio de Andalucía, donde los ciudadanos suben su memoria sonora también. Proyectos de arte sonoro y escuela, también comunitarios, que sirven para reimaginar o recuperar o revisitar los espacios de vida y poder vincularnos también con el territorio. Es una óptica de cómo nos vinculamos con el territorio. Este tipo de proyectos que trabajan con la oralidad me parecen fundamentales. Cómo los chavales a través del sonido se pueden vincular con el territorio en el que viven. Son proyectos de 2-3 años de mediación, de educación, trabajo con artistas súper interesantes, proyectos comunitarios en definitiva, internacionales, o proyectos en Galicia que recuperan espacios de convivencia tradicionales como son las romerías. Las romerías que tienen una motivación religiosa y cómo a través de esos espacios comunitarios somos capaces de inventar nuevos imaginarios. Es el Festival Agroqueer,
que trata, a través de ese concepto tradicional de esta romería, normalizar la vida de las personas o de la diversidad afectiva de las personas LGTBI en el medio rural, ¿no? Me parecen proyectos súper interesantes que se han movido además por Iberoamérica y que, insisto, a través de la imagen, la convivencia y la música permiten, ¿no?, restablecer los vínculos comunitarios con personas que tenían muy difícil, ¿no?, vivir en ciertos entornos, como las personas LGTBI, o también esta idea de romería aplicada a un festival de cine, que es el Festival de Cannes, también en Galicia, donde pues, la romería pues, es el contexto de producción de un festival de cine no al uso. La idea de paseo también, vamos muy deprisa, bueno, proyectos donde muy apegados al territorio, donde la participación de las comunidades es fundamental, o proyectos también, para ir terminando, que combinan arte-ciencia, ciencia ciudadana. Este es un proyecto financiado por la Caraso, que se llama Barbate, Arte, Ciencia y Participación en la Cuenca del Río Barbate. Es decir, cómo a través de las prácticas artísticas, la ciencia ciudadana y la participación podemos regenerar territorios y ecosistemas que están en riesgo de degradación. La Fundación Cerezales, también, en un pueblecito de 20 habitantes en el interior de España. Es un proyecto extraño también de imbricación con su territorio. Y nosotros tenemos un laboratorio también, un laboratorio de innovación social en el medio rural, de participación en definitiva, donde lo artístico también está muy presente. Este año un proyecto que tiene que ver con inventar palabras nuevas que designaran nuevas realidades, un juego de creación lingüística. Este fue uno de los diferentes proyectos que veníamos desarrollando. Son proyectos de codiseño durante una semana, es un proyecto nuestro del Ministerio, y la tercera edición la tuvimos en junio, y de ahí sacamos 5 o 6 proyectos que se prototipan, insisto, durante una semana con un equipo de 50 60 personas, más profesionales de la gestión, etc. Y bueno, y también las prácticas comunitarias han viajado a través de la cooperación española y Iberoamérica. Este es un caso también, os explico en otro caso, que la política pública en España, pues bueno, también se despliega desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, y la Casa Tomada en El Salvador pues es un espacio de cultura comunitaria, de convivencia, de integración de chavales en riesgo de exclusión, y es un proyecto de la cooperación española ligado al Centro Cultural de España en El Salvador. España tiene varios centros culturales en casi todos los países de Iberoamérica, y El Salvador es uno de ellos. O sea que, bueno, estas políticas. Y bueno, por ceñir mal tiempo, pues bueno, aquí termino. Termino con esta diapositiva, que es del Foro de Arte Relacional, nuevamente. Arte participativo, el FAR, Foro de Arte Relacional, que trata de llevar esa práctica que es típica de los años, ¿no?, esa idea del arte relacional de los años 60, 70, resituarla en un contexto nuevamente rural, donde, pues bueno, no hay que construir estratas, sino sembrar jardines, ¿no?, que son los espacios que permiten la convivencia de la comunidad. Y bueno, me gusta, bueno, hoy, por ejemplo, terminar con esta imagen de medio rural, porque creemos que es un espacio de convivencia del que tenemos muchísimo que aprender. Y creo que he terminado esta rápida, muy rápida, repaso un poquito a lo que hacemos. Muito obrigado. Obrigado, Mit. Um exercício nada fácil, falar devagar, ser sintético. Estava te pedindo quase algo impossível, mas aí estamos. Nós decidimos ficar com um pouco mais de tempo para as questões, como vos disse no início. Queria reforçar o agradecimento por esta explicação do que é este programa e como é que ele acontece em Espanha. É realmente um leque muito diversificado de ações muito diversas, seja em termos de linguagens artísticas, seja em termos da própria conceptualização do que é o participativo, o comunitário, o cultural, mas deixava agora a bola ao vosso lado, não é? Já sabemos que é sempre muito complexo, a primeira. Já há, o virtual ajuda, não é? Já há ali uma pergunta? também. Ok. Do virtual para o... Podemos começar no virtual? Não sei qual é que surgiu primeiro. Podem-me ajudar. O virtual surgiu primeiro? Então vamos.
Esses... No sé si se comparte. Mas as pessoas no virtual também podem falar, não vai haver problema de feedback. Ok. Ana, Ana, estás boa? Se calhar era melhor fazeres tua questão, pode ser? Tá. Eu acho que até vai ser melhor para o Benito te entender. Percebes Sí, melhor? bueno, si a mí me puede poner la página web, cambiarme la... Sim, ele não está a aparecer aqui a pergunta. Sim. Mas ela pode falar. Mas falar? ele também lê para o ajudar a entender. Para que É la isso que ele veáis. está a pedir. Para a partilha, quer dizer, para a partilha. Queres compartir na página web ou mirar Sí, a pergunta que está sí. escrita? Ah, bueno. Ok. Ah, bien. Y a Que se vea esto en pregunta. pantalla. ¿Otro? Parar la Sí. partida. Sí. Porque você também pode ler, não é? Ok, Ana. Olá, bom ver-te. Olá, obrigada. Obrigado, Benito, pela bela palestra, apesar de rápida. Fiquei com muitas curiosidades. Eu não sei se eu acompanhei no início da sua explicação, fiquei curiosa de saber se esses marcos teóricos resultam de um trabalho institucional, né, realizado dentro de setores do próprio governo, do Ministério da Cultura, não sei se chama assim, e fiquei curiosa de saber também o percurso, como foram chegando a eles, né, caso tenham sido trabalhados dentro de uma política governamental. Graças. La segunda parte no. Ou seja, como é que chegaram, como hemos llegado a esses marcos teóricos que ha Eso sí, recogido eso sí. y que está la línea gubernamental global que te permite sacar estos marcos teóricos? ¿Cuál es el recogido hasta este punto? Sí, a ver, nosotros entendemos la práctica y la gestión cultural como un proceso de investigación también. ¿Sí? ¿Me oye? Hacemos un trabajo de investigación porque me parece fundamental que el gestor cultural investigue, que lea, que esté al día del pensamiento contemporáneo. Eso es fundamental para generar propuestas de interés y apegadas a la realidad, a las preocupaciones. Nosotros hacemos un trabajo de investigación nosotros y también nos acompañamos de agentes. Por ejemplo, la actividad más importante es el encuentro de cultura y ciudadanía. Constituimos un comité de 5 o 6 personas que nos ayudan a pensar y a conceptualizar. Y después de todos los programas nosotros extraemos muchísima enseñanza y del contacto directo con los agentes. Entonces todo este conocimiento lo vamos destilando en líneas programáticas, en categorías, en conceptos. Pero insisto, el trabajo de investigación, ya sea nuestro o sea compartido, me parece fundamental para generar programas realmente muy de interés e innovadores, que sean nuevos, que no se hayan oído antes. Y después también están muy apegados a la realidad, al terreno, salir, o sea, investigar prácticas, no solamente leer libros de pensamiento, sino investigar prácticas. ¿Qué se está haciendo? Pero Benito, para nosotros aquí en Portugal también me parece que es muy importante entender dónde parte esta idea de organizar esta política pública, dónde parte del gobierno, del ministerio, de un conjunto de personas, de qué personas son estas con quien vosotros hablan, son investigadores, pesquisadores de la universidad, no, sí. Esto me parece muy interesante, ¿no? Sí, a ver, la idea surge, pues bueno, las administraciones, los ministerios tienen técnicos, tienen profesionales, que están muy bien formados, no hablo de mí, hablo de muchos compañeros, ¿no? Entonces, estas personas, más allá de los políticos que van y vienen, son capaces de generar espacios de pensamiento. Lo que se genera en los museos, lo que me parece que desde un ministerio solo hay que hacer burocracia. Bueno, yo siempre me he negado a esto. Yo soy un cuerpo de específico de cultura que es conservador de museos y parte de mi trabajo, creo, es pensar y escuchar a la gente también. Entonces nosotros escuchamos. Este programa surge de una voluntad de los técnicos, un equipo de técnicos. O sea, no es una imposición de un director general ni un ministro. Lo
lo hacemos desde abajo. Desde abajo y de dentro, ¿no? Desde De dentro abajo, de esta... exacto. Y después el programa empieza a crecer. Y a los directores se van pasando, que ya ha tenido 3 o 4, pues le gusta y cuando van a las actividades dicen, hostia, aquí viene mucha gente, esto es súper innovador, nos llaman de todos los sitios. Otra cosa es que, bueno, a nivel presupuestario seamos capaces o no de tener más recursos. Pero bueno, uno de nuestros objetivos siempre ha sido, por ejemplo, el medio rural. Y por fin, con los fondos del Plan de Recuperación Europeo, el año que viene vamos a tener unas ayudas, un plan que jamás ha ido en España para proyectos culturales en el medio rural. Yo estoy súper contento. Porque al final, no nos engañemos, cuando hacemos política pública, la gente lo que quiere es financiarse también. Pero para saber qué quieres financiar, tienes que partir de un marco de trabajo, que es lo que hemos venido haciendo nosotros todos estos años. Es decir, queremos financiar esto. Y no queremos seguir financiando más de lo mismo. Más en el medio rural. O sea, queremos hacer prácticas que sean capaces de transformar ese medio rural y adaptarlo a las nuevas realidades. Muy bien. Gracias. Sí. Temos mais perguntas? Claro. Já fez a minha pergunta. Só não percebi muito bem, porque descobri no estava no início. Isto é programa que sai do Ministério da Cultura Espanhola. Exatamente. Chama-se Cultura e Cidadania. Há 2 programas, na verdade. Cultura e Cidadania e Cultura e Ruralidades, que é um programa mais recente. Então quer dizer que, pelo que eu percebi, estes projetos que foram apresentados agora são projetos que são candidatos ao programa. ¿Funciona como candidatura al programa? La cuestión es, los ejemplos que habías dado de estos proyectos es como que a organizaciones de la sociedad civil que se candidato a un financiamiento de vosotros, de un presupuesto, dentro de este programa de Cultura para Todos, ¿o no? ¿Cómo funciona? La página web aquí. Claro, si podemos para la página web, por favor. A ver, nosotros hay proyectos que financia el Ministerio de Cultura de esta naturaleza, a través de, no es una línea nuestra de nuestra unidad, sino de mis compañeros. Hay proyectos que se financian, pero este es un programa un poco de generar una comunidad de agentes de pensamiento. Entonces nosotros lo que hacemos es colaborar con ellos, los invitamos en encuentros, nosotros hacemos programas donde intervienen 80, 90 agentes profesionales, todos se juntan en un mismo sitio. Entonces generamos una red de prácticas que ha ido creciendo. Sí. Entonces, lo que nosotros hacemos es un poco darles apoyo institucional, darles visibilidad en sus actividades, legitimar lo que están haciendo. Algunos se financian, otros nos gustaría financiarlos más, pero en el fondo es una comunidad de pensamiento que más o menos sintoniza en torno a las mismas preocupaciones con la misma forma de ver la cultura. Entonces, nuestra obligación como sector público es escucharlos y darles visibilidad y construir entre todos una cultura nueva. Ficou mais claro. Ficou, é pena se calhar esta formação não chegar ao nosso Ministério da Cultura. Por isso, se calhar é que temos aqui no programa Cultura, não é? Não pode ser uma possibilidade. Bom, mas ficou, eu acho que é uma ideia um pouco, segundo o que eu entendo, de uma comunidade de práticas de pensamento. Exatamente, e fomentar de alguma forma uma rede. Okay? Pero bueno, por ejemplo, las prácticas que están en el medio rural las vamos a financiar ahora, muchas de ellas. Muchas. Va a haber un plan nacional, espero, súper ambicioso. Esta es la página web. Entonces, bueno, os invito también a navegar un poquito, hay muchísimos recursos y de la página web tenemos esta gran cartografía de agentes, que son agentes que han colaborado con nosotros en un momento u otro. Entonces, es una cartografía temática, conceptual, donde hemos marcado una serie de líneas programáticas, conceptos que son clave en el programa. Cada puntito es un proyecto que se relaciona con varias de ellas. Os invito un poco a jugar con esta página. Y después tenemos un mapa geográfico también, donde, bueno, de una forma más convencional, hay proyectos de Portugal, proyectos como Inaugurar el Hogar, que está aquí cerquita, o Citemor también, que es un festival de escénicas, o proyectos de la frontera en Malvao, con Valencia Alcántara, periferias, proyectos descentralizados.
Entonces, bueno, cada proyecto, hay varios filtros, cada proyecto tiene una ficha. Lo que es más importante, tiene una presentación en vídeo por parte del responsable donde de primera mano podemos conocer, ¿no?, la dimensión del proyecto. Es una herramienta de investigación brutal para los agentes. O sea, poder concentrar todo este conocimiento en un espacio público me parece clave. Es decir, que los agentes no pueden trabalhar solos. O sea, hay que trabalhar en red. Eu acho que, no entanto, não tendo este formato, eu acho que em Portugal há várias experiências que vale a pena nós também termos em atenção. Há vários municípios que têm algum trabalho feito desta forma, mais em rede, que conecta mais os agentes. Há um programa chamado Cultura para Todos, que teve exatamente, com financiamento da União Europeia, que teve exatamente como princípio constituir em cada município uma rede de trabalho entre os agentes culturais, educativos e sociais. Eu só estou a dar alguns exemplos, porque às vezes eles estão à nossa porta e nós também temos sempre aquela tendência de estar sempre a olhar para fora, que é muito positivo, mas também há coisas que estão a ser feitas cá. O Plano Nacional das Artes, que é uma iniciativa entre o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura, que cruza os dois ministérios, tem tentado também, embora ainda de uma forma muito inicial, colocar agentes em diálogo. Portanto, esta premissa de que uma política pública, que nós se calhar temos também alguma tendência, isto agora já é um comentário meu, vale o que vale, é a minha opinião, temos sempre tendência para direcionar apenas para uma questão financeira. Ela é relevante, ultra relevante, mas há realmente outras coisas que podem ser emanadas a partir de uma política pública, e isso vale a pena discutir e vale a pena perceber qual é o melhor caminho. Mais perguntas? Quería decir que también trabajamos mucho en el relato, en la construcción de la narración. Es importante, ¿no?, construir narraciones nuevas, relatos nuevos. Entonces, nosotros para el relato es fundamental cuando hablamos de cultura comunitaria, cuando hablamos de periferias o periferias en el centro, o experimentación, o el medio rural en el centro, la periferia. Entonces, construir esos relatos nuevos con la práctica cultural me parece clave, es fundamental. Y ahí también trabajamos mucho en imponer nuevos relatos. Por ejemplo, estamos en grupos de trabajo para el reto demográfico con otros ministerios del país. El Ministerio de Cultura por fin está en una estrategia nacional frente al reto demográfico, porque creemos que la cultura es fundamental para fijar la población al territorio. Y una cultura además que sea participativa, que sea de procesos, que no sea de eventos, de un momento puntual, que sea una cultura para la gente que habita el territorio. Pues hablamos de prácticas culturales en contexto, que es físico, pero sobre todo es humano, es un contexto humano, comunitario, y la cultura tiene que ir a esas personas, a la vida de esas personas. Y bueno, antes en España, en ningún plan de gestión cultural hablaba del medio rural, hasta que empezamos a construir esto, ¿no? Ya se habla, por fin, hay proyectos, sí, pero ni en los másters, ni en las publicaciones, en los artículos, se hablaba de la cultura y un boom. De la cultura medio rural, hay un mundo de la literatura, hay un mundo del cine. Mais alguma pergunta? Ainda temos algum tempo. Força. Sí, una pregunta. El proyecto de investigación del gobierno creó programas y dentro de esos programas hay convocatorias abiertas. Sí, nosotros en nuestro programa no tiene una convocatoria de financiación, tiene una convocatoria para participar en nuestros foros, en nuestros encuentros, que la hemos extendido a Portugal, sin mucho éxito todavía. Llevamos 2 años contando con Portugal y con Francia. También le hemos presentado el programa del Ministerio de Cultura francés y siempre les interesa muchísimo. Pero tenemos convocatorias públicas, bueno, se han presentado 200, 300 proyectos de todo el territorio, una locura para este tipo de prácticas. Y de ahí pues, seleccionamos un 10% para presentar los programas. Hay otras que invitamos directamente, pero sí que es importante hacer convocatorias para pulsar lo que se está haciendo, saber lo que se está haciendo, saber lo que está emergiendo, las cosas nuevas. También, bueno, como gestión pública, la convocatoria es más transparente, ¿no? Es más igualitaria. Queria falar uma coisa. Sabe o que eu acho que, talvez pela fala muito rápida dele, tenha ficado difícil? Eu vejo que as perguntas rondam uma mesma questão. Vou tentar ser mais direta. A gente ficou na dúvida
se é um projeto todo elaborado, eu ainda vou falar por mim, pelo governo, e caído no território como uma chuva de estrelas magníficas, ou se o movimento é oposto, ou se tem os dois movimentos, ou seja, emerge no território, e aí o governo apoia a partir de editais ou participação, que as pessoas possam se candidatar dentro. Eu tentei, foi tudo muito rápido, eu vi que você tinha 30 itens, até tirei uma foto para eu ler com calma, 30 itens de situações de mudança nesse programa cultural, né? E vai ser sempre uma contradição, o governo vai ter que olhar o território inteiro é olhado, tudo que é olhado também, às vezes não queria ser olhado, e aí a gente não sabe o que fazer. Mas eu entendi que a sua explicação tem que ser assim, seria para a gente entender quando se propõe fazer um programa de cultura, a gente tem que olhar para os outros e tal. Mas eu fiquei pensando se, a partir do que a gente está fazendo aqui, não teria ficado mais fácil pegar um exemplo e vir ao contrário, para a gente entender, porque eu vi bastante coisa nova, tá? Mas talvez eu quisesse saber como nasceu, que tamanho era aquilo, para onde foi, o que repercutiu, como foi acolhido, não foi acolhido. Então, está muito macro, talvez para um contexto de pensamento de prática comunitária, com pessoas que normalmente estão muito envolvidas dentro da prática, talvez não nesse olhar político, entendeu? É só mais para a gente, talvez por um exemplo, você conseguisse esclarecer. Que no está muy claro cómo es el movimiento. A veces es un programa pensado para el poder y expuesto a los territorios y a su gente, o si es un trabajo que ven los agentes y como que el gobierno organiza esto, o si de las dos cosas, ¿no? Si es un movimiento dialogado y que a él le gustaría probablemente pegar en un caso de este, intentar profundizar para intentar entender cómo se pasan estas cosas. ¿Es eso? Bien. Yo no soy el gobierno, yo soy la administración. Y eso es un gestor cultural. Yo soy igual, me considero más al lado de estos proyectos que como responsable político de un partido. Entonces, yo me debo fundamentalmente al sector cultural. Que son las personas o el grupo objetivo al que tenemos que atender. Entonces, nuestro trabajo está en ayudar a este tipo de prácticas que nos parecen muy valiosas, muy importantes, muy precarias, muy frágiles. Tengamos en cuenta también que la cultura en España está transferida, no es como aquí. La financiación principal viene de las regiones, los ayuntamientos. El Estado, lo que tiene que hacer, la obligación del Estado en España es articular el sector a nivel nacional, con dinero sí, con dinero, pero también desde un punto de vista organizativo, que es lo que estamos haciendo nosotros, organizativo. Y después nosotros también trabajamos con los gobiernos regionales y les contamos, estamos haciendo esto. Y hay comunidades autónomas, regiones, que tienen leyes de derechos culturales. Hay una que es Navarra. Antes de eso no existía. Ley de derechos culturales que reconocen el derecho a la participación cultural activa. Estos días va a entrar en el Parlamento de Andalucía la Ley de Cultura de Andalucía. También, donde los derechos culturales aparecen por primera vez en un texto legislativo o por segunda vez. Entonces, los dos que estamos generando, no toda lo que hace la administración se basa en financiar, que sí que es importante. Lo que queremos generar es un ambiente nuevo y acompañar estas prácticas que nos parecen muy importantes. Lo que hace el MECSE, porque lo que hace el MECSE, la industria cultural, no le parece interesante, que son las políticas clásicas, ¿no? De industria cultural, financiar empresas, mercado. Pero nosotros pensamos que eso es compatible con financiar o apoyar con dinero o sin dinero a otro tipo de propuestas que nos parecen mucho más interesantes probablemente a nivel de crear nuevas narraciones para la sociedad. ¿Por qué? Porque no tienen una vocación comercial.
no tienen ninguna vocación comercial. Y aquí tenemos proyectos que cumplen 20 años, nacieron antes del 15M, Zuloac, Hablar en Arte, tienen 20 años adaptándose y reinventándose para sobrevivir en un ecosistema muy frágil. Yo quiero trabajar con esas personas que también trabajan con la administración y compartan su conocimiento. Benito, ¿es posible pensar en un ejemplo que te ocurra de uno de estos proyectos o experiencias para intentar entender cómo ha sido esa construcción? Es esto, ¿no? É isso aí. Bueno, Só um minuto, também queria acrescentar uma coisa também. Eu não falei numa intenção de uma crítica, mas na intenção de avisar a própria contradição, até porque a gente está aqui, Claro. eu num país como vocês, a gente está entre poder de mais, poder de menos, dinheiro de mais, dinheiro de menos. A gente tem esse muro, a gente Es una financiación crítica, como que una incoherencia normal de este tema. Perdona. no, sí, yo podría mencionar muchos proyectos que nos parecen extraordinarios, pero creo que como administración del Estado nos interesa el conjunto. Para mí lo importante es el conjunto. O sea, y cómo esos proyectos son capaces de relacionarse entre ellos y compartir conocimiento y crecer juntos. O sea, nosotros hacemos una labor de conexión de gente enorme. Es que hoy en día o trabajas así conectado en red, y con redes europeas, no puedes sobrevivir. Entonces nosotros lo que hacemos es 2 veces al año juntar a todos estos proyectos para que sean capaces, entre ellos, de ser más resistentes, más resilientes, generar propuestas nuevas, seguir investigando. Y a algunos de ellos también se les financia. Pero insisto, la financiación principal en España en cultura viene de ayuntamientos y regiones. Y provincias. El Estado, porcentualmente el Estado de España es el 20% o 25% del gasto en cultura, de todo el gasto en cultura del país. Muito bem. Mais alguma pergunta? Também no virtual, não sei como é que está o virtual. Estos proyectos tienen trabajos, les salen muchos trabajos porque han trabajado con nosotros también. Están trabajando con la EFIC, con la Agencia Española de Cooperación Iberoamérica. ¿Por qué? Porque han aparecido nuestros programas. Están trabajando con los gobiernos regionales. ¿Por qué? Pues porque les hemos empujado. A mí me han dicho mucho, yo desde que salí en Cultura y Ciudadanía, he empezado a asistir. a visibilidade. Força. Tens a Isabela também depois online. Peço desculpa. A Isabela pode colocar a questão alta, Isabela? Deixa-me ouvir a tua voz. Sim! Ah, que maravilha! Que saudade de vocês, de estar aí com vocês primeiro, né? Bom, Também. Quero adicionar aqui uma pergunta para o Benito com relação a questão da relação entre a sociedade civil e o Estado, né? Qual é esse desafio dessa comunicação e dessa composição? Eu falo a partir do Brasil, né? E aqui a gente teve por um tempo o programa Cultura Viva, então toda uma política pública muito que relacionava a cidadania, a cultura, e quando a gente teve essa, assim, um desinvestimento, essa desestruturação total por parte aí da política governamental, a gente teve uma desestruturação muito grande, e o que eu percebi é que a gente tinha assim, mapas desse tipo, né, os encontros, as teias, os pontos de cultura, mas hoje a gente vive uma situação de muito isolamento, então eu sempre percebi que existia uma dificuldade nessa relação entre sociedade civil e Estado, quando o Estado se colocava nesse lugar de auxiliar na organização, né, desses movimentos aí culturais. Então, queria fazer uma pergunta para pedir para o Benito contar um pouco como são os desafios, quais são as estratégias dessa relação que está sendo construída. É isso. Obrigado. Yo creo que nuestra obligación como Estado es escuchar a la gente que paga impuestos, ¿no? Que trabaja y que genera empleo. Eso es fundamental. O sea, por lo menos escuchar, ¿no? Y reunirte con ellos. Los sectores industriales de la cultura están perfectamente organizados. El cine, las artes escénicas, las artes visuales menos. Pero los más potentes están perfectamente organizados y tienen capacidad de interlocución con los ministros, con las administraciones. Creo que uno de los retos de esos colectivos es organizarse. Porque yo
Cuando estoy en un ministerio, cuando viene una asociación, yo lo primero que pregunta a un director general o un ministro es ¿a cuántas personas representa usted? ¿A 10 o a 2000? Entonces, yo, como funcionario, lo que tengo que decir, mira, os tenéis que organizar y tenéis que trabajar desde cultura comunitaria en las ciudades, lo hemos estado hablando durante la pandemia, tenéis que también integrar a los proyectos que están en el medio rural. Cuantos más seáis, mejor. Y meter a la gente en los laboratorios ciudadanos, los de innovación social. Y un día os contáis como asociación y llamáis a la puerta de un ministerio y decís, somos 500 personas. Hostia, esta gente mueve muchos votos, ¿no? Y son 500 personas. Pues a partir de ahí, cuando estás organizado, tienes intereses comunes y tienes una agenda, tú puedes también plantear una agenda a un ministerio y colaborar también, porque las asociaciones, la sociedad civil tiene también que hacer sus deberes con los ministerios. Entonces, si yo voy a sacar una línea de ayudas, pues le podría mirar cómo las veis, presentarme un documento de objetivos programáticos. Y también lo que tienen que hacer las organizaciones es ponerse de acuerdo con unos mínimos. Este sector es muy heterogéneo, es de todo. Pero yo siempre he dicho, pues mira, a todo no vais a estar de acuerdo. Ponernos de acuerdo en unos mínimos que os permitan llamar a una puerta de un ministerio. Y en eso está. La Red Española de Agentes de Cultura Comunitaria se acaba de construir durante la pandemia. Entonces, les aplaudo. O sea, mi trabajo como funcionario es animarles a que hagan eso. Y que se constituyan y que se organicen. Tendrán mucha más fuerza. Entonces, se han constituido una asociación que no existía hace unos meses y ya está. Y en eso les encargan de esto también, para que la gente conozca que existe. Está en la página web. Y bueno, y ayudarles lo que se pueda, con dinero o sin dinero. Hay muchas cosas. O sea, nosotros llevamos sin dinero muchas veces y la gente lo agradece más que otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que es una actitud de escucha activa, de disponibilidad. Alguien escuchaba que lo que nos hace humanos es estar disponibles. Máxime si estás en una administración, ¿no? Estar disponibles todo el tiempo, estas personas. Que les cojas el teléfono, que te reúnas, que te inviten la semana pasada a un pueblecito pequeño de Ávila, de 300 habitantes, y vayas. Isabel, tinhas uma pergunta, não é? Pronto, já foi mais ou menos respondida, mas tem a ver com isso. Pronto, é no âmbito de um espaço de visibilidade para aquilo que era invisível, mas que já, pensando na dimensão de Espanha e conhecendo também algumas coisas, alguns projetos que são similares e com quem temos algumas relações, é evidente que eles existiam. E, portanto, aqui a questão que ficou deste lado ficou deste lado é como é que eles, além dessa visibilidade, dessa possibilidade de proporcionar os mecanismos até para a constituição em rede, não é assim às vezes tão fácil como isso, o que é que havia que fizesse de apoio central, que fizesse um trabalho no âmbito da sua sustentabilidade e do seu desenvolvimento. E aí o que eu percebo é que Espanha tem uma configuração muito diferente e, portanto, a centralidade no Estado espanhol terá mais semelhanças, por exemplo, com o Brasil, que é uma república federativa também, mas não é similar ao que ocorre em Portugal, não é? Portanto, temos uma centralidade a nível nacional, mesmo que haja direções regionais de cultura, de câmaras municipais, mas o apoio substantivo para que de facto vá empoderando estas associações, quer sejam em meio rural, quer sejam no âmbito comunitário, há em todo lado, e, portanto, muitas vezes é transversal, atravessa as fronteiras do rural e do urbano, porque o urbano também tem muitas periferias, será ao nível daquilo que é o apoio nas como é que se chama, nos ayuntamentos e nas regiões autónomas também, não é? Nas regiões autónomas. Claro. Bom, são elas que têm
Agora, é evidente que o ter a visibilidade, e isso o Benito reforçou, o facto de estar inscrito, e a inscrição é muito importante, é um conceito, mas é de facto é aquilo que faz muitas vezes a diferença, que é estar inscrito numa verve a nível nacional, é também um ato de reconhecimento. E de reconhecimento e de uma valoração, pronto, pela prestação dessa estrutura, desse grupo de vizinhos, seja o que for. Não é? Na verdade era mais um comentário, não é, Isabel, mais do que uma contextualização. También que a Isabela preguntó. Exatamente. Sí, nosotros, o sea, el Ministerio tiene técnicos y una visión panorámica también que quizá las regiones a veces no tienen, ¿no? Entonces nosotros a veces un proyecto, yo qué sé, por poner un ejemplo cercano a Portugal, ¿no? O, aquí en Extremadura, ¿no? Que es mi tierra. Este proyecto es unos chicos de un pueblo de Badajoz, ¿no? Estuvieron con nosotros en el 2015. Han cumplido ya 10 años. Nosotros les dijimos, lo que hacéis es valiosísimo. Ahora tienen el apoyo de la Junta de Extremadura, de la región, que tienen un convenio con ellos, porque le hemos puesto un sello de buena práctica, ¿no? Desde el Ministerio. Tienen premios europeos y ahora, dentro de 20 días, les hemos encargado un taller en San Sebastián, porque creemos que se lo merecen. Y les pagaremos, pues, lo que nos han pasado, 4.000 euros para que ellos hagan un trabajo, sigan trabajando, ¿no? Es por poner un ejemplo muy claro, ¿no? La Fábrica de toda la vida, un proyecto comunitario, un pueblo de 60 habitantes, donde hay un teatro también muy interesante. Muchos proyectos se quedan por el camino, pero el conocimiento, la experimentación que dejan a los demás, a mí me parece valiosísimo. O sea, tú puedes vivir o morir, pero poder haber compartido ese conocimiento con otros y que no solamente quede en tu zona, me parece clave que desde el Ministerio lo podamos impulsar, ¿no? Y que tengamos un archivo de esas cosas. Es un archivo digital, no es un libro. Pero bueno, nosotros hemos publicado Pensaría hacer hace poco y queremos también hacer una publicación en papel de lo que ha pasado, ¿no? Lo que está pasando. Cuando hablamos de participación, parece que lo hemos inventado, ¿no? Estamos en Europa, llevamos la coordinación del programa Europa Creativa, mi edad, y la idea de la participación es un mantra permanente en casi todos los proyectos culturales. La noción de mediación. O sea, hasta los festivales de cine ya están haciendo programas, los más innovadores están haciendo programas de mediación, cuando de la mediación llevamos haciendo 10 años, ¿no? O más, los museos. Yo vengo del mundo del arte contemporáneo. El Festival de Cine de Sevilla, que es lo más importante de España, pues ya tiene mediadores en la calle. ¿Por qué? Porque es que ya no basta con vender un boleto y un billete, ¿no? Y ver una película, sino que hay que ir un poco más allá. Que es lo que reivindicamos también con esta evolución de la gestión cultural, que en determinados ámbitos es como muy tradicional. Y del cine, por ejemplo, ¿no? Sí. Muito bem. Uma última pergunta, pode ser para fecharmos. Força, Maria João. Estava a ouvir e estava a ouvir também os comentários e a pensar que, para além de ser um coletivo e uma rede que permite essa visibilidade, pergunto se de alguma forma esta rede organizada e ativa, reflexiva, pode ser também vista como um grupo de influência, de advocacy também para a mudança e a introdução de outras políticas públicas nesta área. Un grupo de presión para cambiar políticas culturales. Sí, yo siempre animo a que esa organización del sector exista para ser un grupo de presión, un lobby. O sea, siempre lo he animado, no es malo. Los lobbies son buenos. O sea, la presión, la intención política hay que hacerla, pero si no estás organizada, por eso yo siempre digo que a mí cuando vienes a la puerta me gustaría que la gente venga organizada y con unas demandas que validan todas las personas, no que cada uno mete una cosa, otro otra. Para ponernos de acuerdo primero y entonces ellos tienen, cualquier político está encantado de que los sectores estén organizados. O sea,
O sea, son potencialmente buenos. Entonces lo que hay que hacer es organizarse y ponerse de acuerdo. Los delfines se ponen de acuerdo rápido. ¿No? Por lo menos en España. Muy bien. Não sei se há aí alguma pergunta virtual, é que eu não estou com acesso ao ecrã, então não sei. No, Não, no era el caso. não. En España también Sí. la Mesa de las Artes Escénicas es un órgano de colaboración público-privada y la Mesa de las Artes Escénicas también. Y hay unas jornadas de educación e inclusión en las artes escénicas, que los conocerás, Hugo, Sí. que llevan también más años que Cultura y Ciudadanía, pero bueno, me han dado ese salto un poco más ambicioso que hemos dado desde este programa. Son unas jornadas pues, más pequeñitas, pero existen también desde hace muchos años y que donde la dimensión participativa es clave también, comunitaria. Este año tendrá lugar en Bilbao, o sea que tampoco estamos inventando la pólvora. Bueno, a ver. Muy bien. Muchas gracias, muito obrigado. Obrigado.